Hola, nos vemos para una clase de historia. Recordemos, ¿qué hemos aprendido hasta ahora en las clases pasadas? Aprendimos sobre los australopithecus y sobre los homos. Estas personas vivieron en África y existía un clima cálido, pero al haber cambios climáticos, es decir, un descenso en las temperaturas, pasar de caliente a extremadamente frío, tuvieron que adaptarse. Aquellos que no pudieron adaptarse desaparecieron, como son los australopithecus, pero los que sí pudieron adaptarse continuaron viviendo y evolucionando, que fueron los homos. Fabricaban herramientas y utensilios para sobrevivir y para cultivar. Pero ¿cómo vivían los cazadores recolectores en la prehistoria? Sabemos que se dedicaban a cazar y a recolectar frutos, pero ¿cómo lo hacían? ¿Qué hacían ellos? Ellos se movían de lugar en lugar para cazar. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si estaban cazando un ave o un mamut, quizás, lo perseguían hasta poder cazarlo, hasta poder capturarlo, aunque esto implicaba alejarse de su hogar. También se movían para buscar mejores recursos. Esto quiere decir que si en el lugar en el que ya habían establecido su casa, de repente ya no había suficiente vegetación para el cultivo o para su consumo, simplemente tomaban sus cosas y se movían hasta encontrar un lugar quizás más grande o en un lugar donde pudieran poner una plantación de mejor calidad. También luchaban por territorios entre diferentes grupos. Por ejemplo, si el grupo A estaba establecido en ese territorio y de repente el grupo B llegó buscando un nuevo lugar y le gustó ese territorio, prácticamente intentaba invadirlo y comenzaba una pelea entre ambos grupos. Eventualmente el grupo más fuerte se quedaba con el lugar. Al moverse viajaban en pequeños grupos. Únicamente tomaban lo primordial para ellos, que eran sus armas, y se conservaban juntos. Por ejemplo, una persona con su familia o una persona con sus amigos más cercanos. De esa manera se movían. También construían albergues o casas con todos los materiales que tenían. Por lo general, las construían a partir de barro, que era la materia prima, a partir de ramas y piedras. Tenemos aquí ejemplos de las casas que construían. Sabemos que cazaban, pero ¿cómo era la caza? La caza era una actividad que se llevaba a cabo tanto entre hombres como entre mujeres. Cada uno tenía la responsabilidad de cazar determinadas cosas. Se les asignaba igual cantidad de tareas. Para llevar a cabo una caza adecuada, que sea beneficiosa para todos, se necesitaba de comunicación y trabajo en equipo. Por ejemplo, no podía pasar que el jefe del grupo ordenara cazar un ave y que todos los demás cazaran un pez. Necesitaban tener coordinación para que puedan subsistir. Existían varios tipos de caza. La caza mayor, que se daba en espacios abiertos, en donde cazaban, por ejemplo, animales grandes como los bisontes. También cazaban en bosques, de los cuales podían encontrar lobos o quizás venados, y también en las montañas. Podemos encontrar cabras, antílopes, ese tipo de animales. En cuanto a la caza menor, era, por ejemplo, obtener roedores, como los ratones, aves y peces. Todo esto requería menor dificultad y menor esfuerzo. Se dice que el aprendizaje constante de estas personas, es decir, practicaban de manera frecuente hasta obtener un resultado, hasta perfeccionar lo que hacían, llevó a una revolución tecnológica. Esta revolución tecnológica consistía en que ellos conocían el fuego, sabían cómo usarlo, podían crear el fuego a partir de frotar piedras y también utilizaban ese fuego creado para calentar un grupo de piedras y hervir agua. Todo esto para beneficiarse y hacer más cómoda su existencia.
Tenemos aquí imágenes de cómo creaban fuego. Vemos que las frotaban hasta que se generen chispas. Y de esta manera, en la otra imagen, vemos cómo calentaban el agua. Las acomodaban, hacían montones de piedras y entre ellas transmitían calor. Ese calor se aprovechaba para colocar el recipiente donde tenían agua. También elaboraron herramientas de piedra, tanto para su consumo como para usar en la casa. Utilizaron el pensamiento racional. Esto quiere decir que pensaban, usaban la lógica para vivir. Esto se veía reflejado, por ejemplo, si estoy viendo que el tigre o el lobo es demasiado fuerte para una persona, el pensamiento racional les indicaba que debían de dejarlo y resguardarse en lugar de atacar y morir en el intento. ¿Cómo era el proceso de elaborar las armas o los utensilios que utilizaban? Primero, planeaban qué querían hacer, para qué les iba a servir. Si requería tiempo y al final no lo iban a usar, no tenía caso que lo hagan. Eso se los indicaba el pensamiento racional. Después de que ya tenían establecido qué quieren, qué necesitan, seleccionaban los materiales o los recursos para elaborarlo. Por ejemplo, si necesito un arma que pueda cortar la piel de un lobo, seleccionaban los recursos más adecuados. No iban a usar una rama, sino una piedra muy afilada. Una vez que ya tuvieran los recursos, aplicaban la técnica necesaria para generar ese instrumento o esa arma. Es importante destacar que con la práctica se volvieron expertos. Si en un primer intento el utensilio que querían crear no les salió, no se desanimaban, sino que seguían intentando porque su supervivencia dependía de ello. Para la elaboración de todo esto utilizaron el sílex, que es un tipo de piedra, y podemos ver que elaboraron las puntas de las flechas o de las lanzas. También generaron instrumentos para el cultivo, hachas, y aquí tenemos un instrumento para la cocina. En él aplastaban o molían tanto frutas como algún otro alimento. Era un molino casero o manual. Utilizaron varias técnicas para la creación de todo esto. La primera es la técnica de percusión. ¿En qué consistía? Consistía en golpear la piedra con cualquier o algún objeto que sea duro y resistente. A veces podía ser otra piedra. Le daban golpes para dar la forma deseada. Aquí podemos observar que con esta piedra golpean la cual están trabajando y caen cachitos de piedra que no sirven, que no se necesitan. También podían usar madera hasta obtener el resultado. En esta otra imagen observamos que también usa una piedra y de los golpes se generan fragmentos, lo cual hace que la piedra que estamos trabajando vaya adquiriendo una forma más estética, más útil y ya no tan redonda. Otra técnica era la de presión. Con esta técnica se utilizaban dos huesos y se colocaban en los bordes de las piedras, por ejemplo aquí. Esto con la intención de sacarle filo a esa piedra y poder usarla como un arma o como un cuchillo tal vez. Otra técnica era la del desgaste. Esta técnica simplemente consistía en frotar dos piedras, no golpear, sino frotar, tallar, para pulir una de ellas o para afilarlas. En resumen, tenemos que la caza era la actividad principal de los cazadores-recolectores, es por ello que se les da ese nombre. Había caza mayor y caza menor, pero en general cazaban aves, pescaban y cazaban animales grandes como osos, antílopes y cabras. Conocían los usos del fuego y no solo lo conocían, lo aplicaban y lo utilizaban en su vida diaria. También utilizaban técnicas de percusión, presión y desgaste para crear tanto las armas como los utensilios de cocina o de cultivo. Ahora, ¿qué tenemos de tarea para hoy? Después de ver el video de la clase, contesta el crucigrama que se te da. También contesta la página 20 del libro de texto, es una tabla, y elabora un arma de la prehistoria con los videos que se te van a dar. Puedes elegir cualquiera o el que más te guste.
Nos vemos la próxima clase, chicos.